días. Ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy es miércoles, es el día de la sección de quienes tienen las mentiras de la semana, que son pequeñas muestras, botones de muestra, porque los medios de información están entregados por entero a la mentira, con honrosas excepciones, para que no generalicemos. Pero la inmensa mayoría de los medios de información, como nunca en la historia de México, creo que solo durante el periodo de la infamia, cuando los medios se dedicaron a golpear, a atacar al presidente Madero, no hay otro hecho histórico parecido. No sé si les comenté que cuando se toma la decisión de invitar a que salga del país el presidente Calles, era un hombre fuerte, el representante de lo que se conoce como el maximato. Estamos hablando de el que influyó en la designación de 3, 4 presidentes de México. Cuando sale, la prensa se comporta institucional. No hay nadie que se opusiera. Y se trataba de Plutarco Elías Calles. Todos apegados a la política. Y no recuerdo cuando el presidente Díaz Ordaz ordena la represión del 68, al día siguiente no aparece casi nada en los medios. Y ahora es otra cosa, que viva la libertad de expresión. Entonces vamos de todas maneras a estar utilizando nuestro derecho de réplica, porque si no nos aplastan, ¿no? Es mucha la avalancha, y una mentira, y no es una, son cientos de mentiras que se repiten y se repiten, se convierten en verdad y manipulan la llamada opinión pública. Entonces tenemos que estar en la medida de lo posible, y además tampoco estar dedicados a eso, porque entonces no tendríamos tiempo para lo mero principal, que es gobernar en beneficio del pueblo, atender las necesidades de la gente. Pero bueno, y antes de darle la palabra a Elizabeth García Vilchis, que nos diga quién es quién en las mentiras, mire, porque ya mañana es el sorteo y vamos bien, se están vendiendo los cachitos para los premios, que son 240 millones de pesos, pero también los lotes que nos importa. Ah, qué bien, ya compraste. ¿Sí? Los lotes, y este dinero se va a utilizar para ayudar al financiamiento de la presa de Santa María en el río Baluarte, en Sinaloa. Y significa agua para riego, agua para consumo doméstico, significa una hidroeléctrica y control de avenidas para evitar inundaciones. Entonces es una obra importante. Ahora sí, Elizabeth. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es el ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana del 14 de septiembre de 2022? Y vamos a arrancar con la primera. El rescate de una persona secuestrada por la Marina en la Ciudad de México fue usado en redes sociales para acusar al gobierno federal de militarizar el país. Un operativo de la Policía Municipal de Atizapán con apoyo de la Marina para rescatar a una persona secuestrada en la Ciudad de México fue motivo para que una exdiputada de oposición mienta al acusar al gobierno de militarizar el país. Cuando otros usuarios le demostraron que sí era un operativo de rescate, salió con que era un montaje, es decir, volvió a mentir. El 7 de septiembre pasado se viralizó un video en medios digitales y en redes sociales en el que se observa a personal de la Marina en un operativo en Periférico Sur de la Ciudad de México. ¿Pero qué pasó? Se realizó una operación que llevó a cabo la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza junto con la Secretaría de Marina. El director de la Policía Municipal de Atizapán, Fabián Ricardo Gómez, expuso que se trató de un operativo que con ayuda de la Marina se llevó a cabo el rescate de una mujer secuestrada en el municipio y que fue liberada en la Ciudad de México. El operativo se realizó con la revisión de varios vehículos sobre Periférico Sur, donde se ubicó el auto con trabajos de inteligencia y finalmente se rescató con bien a Aileen N. Aunque algunos medios consignaron la presencia del ejército y arguyeron que se trataba de un ensayo de la militarización del país para revisar cajuelas e interiores de vehículos, también nos van a salir algunos otros comentarios, como el que dice que los retenes militares para revisar coches, como el de ahorita en Periférico, violan la libertad de tránsito, que nos vayamos acostumbrando a los operativos militares en el Periférico, en las colonias y en nuestra vida cotidiana, que el ejército no va a las calles, ahí está su mando civil, y qué hacen militares deteniendo y cateando vehículos en pleno Periférico, en una abierta violación al Estado de Derecho, se preguntan, con mando civil. Pues estos fueron algunos de los comentarios publicados en los videos. Llamó la atención las publicaciones de Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada de la Ciudad de México y luego, ahora en funciones, funcionaria del PAN en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ella lamentó el operativo, pero tras ser criticada, por supuesto, por usuarios que le recriminaron que el mensaje que publicó no estaba pegado a la realidad y había acusado sin pruebas. Ella cambió su versión y dijo que había sido un montaje. El chiste es figurar, aunque sea con base en las mentiras. Alessandra Rojo, junto con Denise Dresser, promueven lo que ellas denominan la resistencia feminista antimilitarista y por lo que se ve, también las noticias falsas.
El colmo fue Chumel Torres, quien comentó el video con un "nos vemos en Venezuela del Norte". Es un chiste tan malo y tan falso que yo creo que se arrepintió y terminó borrando el tweet. Y bueno, hasta aquí esta noticia falsa, pero vamos con la siguiente. Atacan con mentiras al Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, durante estos 4 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha estado enfocado en la promoción de la lectura, el llevar materiales educativos y obras accesibles a los lugares más alejados y con población vulnerable en México, desde la infancia, la adolescencia, pero también para los adultos. Como una forma de conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia, se editaron más de 2 millones de libros de la colección 21 para el 21 con clásicos de autores mexicanos, que fueron distribuidos de manera gratuita. Sin embargo, pareciera que a los conservadores no les gusta la difusión cultural ni el fomento a la lectura. Tampoco les gustan las becas para estudiantes, ni los programas de infraestructura gestionados por padres de familia, como la escuela es nuestra. Mucho menos los eventos de lectura pública de libros en comunidades, como sucede en los festivales de Fandango por la lectura. Ni los libros a bajo costo que vende el fondo desde 10 pesos. Y sus jornadas nocturnas en librerías. Tampoco la formación de más de 10,000 círculos de lectura que hoy existen en todo el territorio nacional. Es un esfuerzo cultural sin precedentes. De todo ello, la mayor parte de los medios guardan silencio. En cambio, sí publican notas para desprestigiar al director del fondo, Paco Ignacio Taibo II. Así, lo hizo recientemente el Universal, en cuya primera plana publicó una nota titulada "Taibo II vende libros viejos que compra a amigos". Todo ello es falso. Pero en la calumnia siempre algo se queda. La red de librerías del Fondo de Cultura Económica compra ofertas para poder vender libros con buen contenido a precios accesibles para la población en todo el territorio nacional. La nota dice que el fondo compró, pónganse atención en esto porque es el colmo de lo absurdo, compró a amigos, Paco Ignacio Taibo II, una colección de libros de novela policíaca a un sobreprecio a una editorial española. Eso es falso. La editorial a la que hace referencia quebró y la compra se realizó en un saldo, como lo hace regularmente la institución. En otros casos, y cabe mencionar que el dueño, al que hace referencia el Universal, falleció hace 20 años. Y los libros fueron adquiridos a 90 céntimos de euro, es decir, unos 19 pesos mexicanos, y fueron vendidos en México a 50 pesos. El Universal además asegura que la colección de novela policíaca no se vendió, pero eso también es falso. Se compraron alrededor de 24,000 libros de la editorial Etic, la colección de novela policíaca, de los cuales ya se han vendido aproximadamente 14,200 ejemplares. Esto antes de la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Parece absurdo este envilecimiento del periodismo cultural, que ahora se dedica a golpear sin más la labor del gobierno en materia de fomento cultural. Y es que están muy enojados porque en su venta nocturna el fondo vendió 40,000 libros en tiempo récord. Pero el Universal no publica una sola línea sobre eso, pero sí una plana completa plagada de mentiras retorcidas para manchar la imagen de una institución empeñada en promover la lectura entre el pueblo mexicano como nunca antes había sucedido. Y bueno, hasta aquí esta nota. Pero vamos con la siguiente. Como la oposición no tiene argumentos, inventa amenazas y tergiversa cualquier mensaje oficial. Una simple recomendación de un buen comportamiento en las redes sociales fue convertida en una amenaza de libertad de expresión y hasta el anuncio de una dictadura castrochavista que quiere imponer el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición está exagerando un poquito. Pero vamos por partes. El pasado 10 de septiembre, la Guardia Nacional mandó un tuit sobre buenas prácticas en redes sociales basado en una llamada ciberguía. El mensaje dice así, aquí lo vemos también en pantalla. Alto, la Guardia Nacional te recuerda que al utilizar redes sociales es importante cuidar la información que compartimos para no vulnerar la seguridad de otras personas. Sigue estas recomendaciones y trabajemos por un internet seguro para todas y todos. Y una lámina que acompaña la publicación con 4 sencillas recomendaciones. La ciudadanía digital es tarea de todas y todos. Analizar si tus comentarios o publicaciones podrían afectar a alguien. Convive y comunícate sin faltar al respeto a los demás. Recuerda que tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencias en la vida real. No bien se había publicado el mensaje cuando surgió una cascada de mensajes de personajes ligados a la oposición y periodistas que señalaron que las recomendaciones eran una amenaza para la vida democrática de México. Pero ¿qué podíamos esperar si antes, durante y después de la aprobación de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, los opositores han mentido todo el tiempo en medios de comunicación y redes sociales? Desde sus puestos expertos, opinadores, personajes de la oposición, periodistas, columnistas y medios acusaron al gobierno de promover una tiranía, una autocracia, que no es el poder en una sola persona, vigilancia policíaca sobre las opiniones vertidas en la red y un largo etcétera.
¿Cómo sucede con este ejemplo? Pero parece que ya perdieron todo el sentido del ridículo. El mensaje tiene como propósito hacer conciencia en la ciudadanía como usuarios de las redes sociales para hacerse responsables de los mensajes y no emitir discursos que puedan dañar la dignidad de otros usuarios. La idea es impulsar la convivencia libre y respetuosa en las redes sociales y promover un debate informado donde se distinga el humor de las campañas de estigmatización, del odio, del racismo y del clasismo. Sin embargo, personajes como Denise Dresser y otra vez Alessandra Rojo de la Vega señalaron que se trataba de amenazas a la libertad de expresión y advertencias de que la Guardia Nacional espiaría a todos los ciudadanos. Todo eso es claro que es absolutamente falso, pero hay periodistas y académicos que cayeron en el garrito como Mariano Rivapalacio, Víctor Trujillo, Trino Maldonado y Ricardo Alemán. Este último, híjole, se voló la barda cuando escribió, escuchen, así la señal clara de que López Obrador utiliza a la Guardia Nacional como brazo represor de su dictadura. Así cancela libertades básicas como la de expresión. Se los dije, ya vivimos en una dictadura y mañana reprimirá marchas, plantones y manifestaciones de protesta al tiempo. Pero, oigan, ¿qué dictadura más rara? Donde se puede criticar al presidente y al gobierno en radio, televisión y las redes las 24 horas del día y no pasa nada. Es decir, vivimos plenas libertades como nunca antes en la historia moderna del país. Por lo demás, cada día más se comprueba que la oposición está moralmente derrotada y que cualquier mensaje que se emita desde el gobierno de México va a ser tergiversado con fines políticos. Como dice el periodista Jorge Cepeda Patterson, algo se rompió entre los medios y la sociedad, porque a pesar de que los ataques mediáticos en redes, la mayoría de los ciudadanos sigue apoyando la gestión del presidente López Obrador. Y hasta aquí nuestra sesión. Muchas gracias. Buen día. Un cuarto, señor presidente. Muchas gracias. Vamos, las dos filas. Hombre y mujer. Y luego usted. Gracias. Primera y segunda. Gracias, presidente. Del Escobar, del proceso. Primero, preguntarle sobre esta iniciativa del PRI que avanza allá en la Cámara de Diputados. Ayer se aprobó en comisiones, hoy se prevé que se discuta en el Pleno. De hecho, bueno, pues se amplió un año más, es decir, 10 años a partir de la modificación constitucional de 2019 hasta 2029, que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública. Preguntarle sobre este asunto. Primero, bueno, pues también se ha llamado a Morena a que ahora apoye esta iniciativa del PRI, que bueno, va muy acorde a lo que usted ha planteado en torno a la necesidad que se tiene de las Fuerzas Armadas. Y también, bueno, pues en este sentido, lo que sale a decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a que no van a promover ninguna acción de inconstitucionalidad porque consideran que el gobierno ha asumido que si hay una crisis de inseguridad y de violencia relacionada con la actividad del crimen organizado. Primero, por esta situación de lo que está sucediendo en San Lázaro y también si hubo una indicación del al propio secretario de Gobernación a que acudiera pues a ver cómo están esos trabajos y ha llamado a Morena a votar en favor. Bueno, yo creo que están actuando la mayoría de los legisladores en forma responsable. Los felicito, aunque no le guste a nuestros adversarios, a los conservadores corruptos, pero es actuar de manera responsable porque se trata de garantizar la paz, la tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado. Es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, aprobar eso, el que el Ejército y la Marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pues es no solo un deber, es una dicha enorme para un legislador. Solamente los retrógradas, facciosos, corruptos, que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo. Son los únicos que están obnubilados, cegados, en una actitud irracional y además, que eso es importante, hipócrita. Ellos son admiradores de fascistas, son partidarios de la mano dura, practicantes, no teóricos, de represiones, de torturas, de masacres, de graves violaciones a derechos humanos. Y ahora quieren aparentar que son paladines de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ojalá y se apruebe esta reforma y felicito a los legisladores que están haciendo esta promoción. Y es para que todo el mundo sepa de qué se trata. Logramos que se creara la Guardia Nacional con el respaldo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina para constituir esta corporación y sustituir la Policía Federal que se pudrió por corrupción, por autoritarismo, por asociación delictuosa, porque se vincularon a la delincuencia. Bueno, llegamos al gobierno y en el 2019 propuse el que se creara la Guardia Nacional. Entonces, se logró la reforma constitucional porque se necesitaban 2/3 partes de los votos, que se diera un tiempo, que concluye en marzo del 2024. Ese plazo, al concluirse, implicaría que ya el Ejército y la Marina no podrían participar en tareas de seguridad pública. Entonces, lo que se está ahora discutiendo, y ojalá y se apruebe, es que se amplíe el plazo para que
la Guardia Nacional termine de consolidarse, porque todos los elementos nuevos de la Guardia Nacional pasan por las escuelas de Marina, por los colegios militares. Ya hay carreras sobre seguridad pública, en todas las carreras, incluso las que tienen que ver con labores propias de defensa, ya se incluyen materias sobre respeto a los derechos humanos. Entonces necesitamos más tiempo para consolidar la Guardia Nacional y necesitamos que dependa de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a suceder de que gentes como García Luna, como Palomino, que no hicieron ninguna carrera en lo militar, sino en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos y sin principios, sin ideales, pues se echaron a perder. No aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia. Entonces, lo que queremos es profesionalizar, institucionalizar, moralizar la Guardia Nacional, que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública. Eso es lo que estamos buscando. Para este objetivo sí hubo una instrucción de que asistiera el secretario de Gobernación a platicar con los Pues legisladores. no como instrucción, es parte de su trabajo. No voy a estar yo diciéndoles, ve a ver a esta persona, ve a ver a esto. Ya cada quien sabe lo que le corresponde. Sí, desde luego, en las reuniones de seguridad hablamos de los temas y ya cada quien se encarga de hacer su trabajo, de dar información, porque muchas veces hasta los mismos legisladores no tienen todos los elementos. Hay casos en donde es disciplina, es votar porque hay consigna política. Justo sobre ese aspecto, parte de la oposición de las críticas que se están teniendo es que mencionan que, por un lado, la posición panista dice que se estaría atando al próximo sexenio, llegue quien llegue al gobierno. Por otro lado, que la CNDH no se está mostrando como un organismo autónomo. Y en tercer lugar, ya en una cuestión política, que se está, pues, de alguna manera regresando a lo que en algún momento se llamó el primor. ¿Cuál es la respuesta que usted daría en uno de los tres? Es que son proyectos distintos. Con todo respeto, la doctrina del PAN de estos tiempos es la hipocresía. Imagínense, un legislador del PAN votando porque se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato, porque no fue el caso de Orizaba. Entonces, como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta. El caso de Orizaba fue nota nacional. ¿Cómo se llaman los conductores de radio? Bueno, todos, mujeres y hombres, sacaron el tema de Orizaba, incluso cuestionando o dando la información como para que la gente diga, qué barbaridad, porque aquí dije de que era lamentable lo que había sucedido, pero que era más propaganda, lo cual sostengo. Entonces, analistas, comentaristas de todos los medios. Pero, a ver, ¿qué dijeron los medios? Estos mismos comentaristas, la señora Uresti y otros que vi en una revisión que hago en la mañana, mediodía y en la tarde de las redes, para ver cómo andan. ¿Qué dijeron ayer de lo que pasó en Guanajuato? Ya no le voy a preguntar a la gente, porque está muy difícil que se hayan enterado. A ustedes, que su trabajo es la información, ¿se enteran de algo que haya sucedido en Guanajuato? Pues eso lo voy a mostrar ahora. A ver, pon nada más. ¿Cuántos homicidios hubieron ayer en Guanajuato? No, pero no la imagen. El informe de homicidios de ayer. ¿Es normal? ¿Y que no haya salido nada? 18 homicidios. Estamos hablando del 24% de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN, pues no quieren que estén el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer. No es el negarse a todo como consigna, o es aceptar que se mantenga esta situación, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia. Esa hipocresía es la que no debemos de aceptar. Inclusive podemos no estar de acuerdo, y además es hasta sano que haya pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, que haya oposición, que haya crítica, pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, tenemos que hacer a un lado la politiquería, intereses mezquinos, odios. Entonces, es contestando tu pregunta. Entonces, ojalá los legisladores pues ayuden, porque así vamos a contar con más apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no, tendríamos que regresar a lo de antes, que tenía una razón de ser, la preocupación principal en un país amenazado. México es de los países más invadidos del mundo. Pues claro que necesitamos prepararnos para la defensa de nuestro territorio. Por eso es defensa nacional, es la misión principal del Ejército. Pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío el garantizar la paz, la tranquilidad al interior del país. Y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene pues capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública. Tiene elementos, tiene instalaciones, tiene colegios, tiene disciplina, tiene preparación. No está vinculada a grupos de intereses creados, no está vinculada a la oligarquía. El soldado es pueblo uniformado. ¿Dónde están los escándalos de los militares corruptos? El ejército mexicano no es como otros ejércitos. Y lo mismo en el caso de la Marina. Entonces, ¿por qué no contar, en vez de
115,000 elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400,000 más del Ejército y de la Marina. Estamos hablando de 500,000 elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública. ¿Cuántos habían cuando llegamos al gobierno? 20,000 formalmente, porque estaban los militares y estaban los marinos, pero no podían. Y también eso era una simulación, porque aunque la Constitución lo prohibía, entraba el Ejército y entraba la Marina. Entonces, lo que queremos es, a ver, vamos a reformar la Constitución, a adaptarla a la nueva realidad y no violarla, permitiendo que el Ejército y la Marina ayuden para consolidar la Guardia Nacional. Entonces, eso es todo, básicamente. Sobre este asunto también, lo que ha mencionado usted en torno a los organismos internacionales que se han pronunciado en contra, lo que mencionan ellos, la militarización del país. Incluso ya una funcionaria de la ONU lo ha invitado o ha dicho que ojalá la próxima semana ya se llevan a cabo el segmento de alto nivel en la Asamblea General, la ONU, y lo invitan a usted a que asista a dar su posicionamiento, lo que ha mencionado aquí. ¿Lo haría usted o cuál sería la representación? Ya fui a la ONU, que lea lo que dije, fui hace como un año. Pero sobre estos posicionamientos en torno a lo que ha dicho últimamente de que no trabajan y de que, bueno, pues ellos se pronuncian por algo que... Y que la ONU no atendía lo fundamental, que era la corrupción y la concentración de poder en el mundo, y que no estaban haciendo nada, que no habían hecho nada por ayudar a más de 800 millones de personas que viven con $1 diario, y que es un aparato burocrático que se está quedando como florero y que cuesta mucho, y lo sostengo. Es una especie de lo que era antes el ISSSTE aquí, de que alguien iba mal en política, mándalo al ISSSTE, había que colocar a alguien. Ahí están no sé cuántos organismos, todos los que trabajan ahí ganan muchísimo dinero. Bueno, el colmo, y se los dije, es que propusimos que la ONU participara para que no se concentrara la utilización de las vacunas y que los países pobres pudiesen tener acceso a las vacunas con la pandemia. ¿Qué pasó? Se concentró y quedó mal el organismo que crearon para ese propósito. Y no fueron capaces de emitir un comunicado denunciando el acaparamiento que hubo de las vacunas. Estamos hablando de la pandemia. Y claro que lo voy a seguir diciendo. Pero no asistiría entonces. Va a ir el secretario de Relaciones Exteriores y va a plantear esto. Y me da mucho gusto, por otro lado, que la Comisión de Derechos Humanos de México tenga una postura distinta a la de los de la ONU y de estos organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción que ha imperado en México y en otros países y ante la violación de derechos humanos. Gracias. En otro tema, bueno, pues lo que tiene que ver ahora con esta semana de Fiestas Patrias, el discurso que se dará, esta postura que tiene usted que va a mencionar en torno al tema de pues una paz mundial y bueno, de una integración de las comisiones, pero también en el cambio pues ¿usted consideró que hubiera sido incongruente hablar de un tema a lo mejor que pudiera ser de crispación con Estados Unidos y al mismo tiempo llamar a la paz, sobre todo porque usted ha mencionado que ahora con lo que la visita de los funcionarios de Estados Unidos en torno al tema de las consultas, ayer también, bueno, en estos días también el canciller Marcelo Ebrard había mencionado que si no se habló del tema es porque no era el escenario para dirimir estas situaciones, sino que había estas consultas, estos diálogos y después para evitar justo llegar a un panel de discusión en torno a esto. Saber si usted consideró este punto, si hubo alguna sugerencia de sus colaboradores en torno a evitar el tema precisamente para que se deliberen estos asuntos en las instancias donde se deben, y también si tuvo que ver algo el tema de que en caso de que de que estas consultas terminaran en pues al siguiente paso, que es el panel donde expertos deliberarían el asunto, habría sanciones. Se lo pregunto sobre todo porque esta respuesta también iba a ser hacia Canadá, no nada más a Estados Unidos, porque Canadá también expuso este tipo de consultas. Esa es la pregunta en torno a lo del tema del discurso. Sí, es lo que sostienen nuestros adversarios, los intelectuales orgánicos y columnistas, sobre el que por qué viene el señor Blinken y ya hay una relación distinta. Bueno, porque ya hubo un entendimiento, ya lo dije ayer, fuimos a Washington, el presidente Biden es una persona amable que respeta la soberanía de México, nos consideramos amigos, y a los 5 días de regreso por este grupo que es contrario a nosotros, el que quiere que nos peleemos con el gobierno de Estados Unidos, empiezan a intrigar y viene una declaración no diplomática, no respetuosa, que nosotros pues no vamos a aceptar. No, mejor dicho, no podemos aceptar esa relación porque no somos colonia, no somos un Estado asociado. México es un país independiente, soberano. Entonces le escribí al presidente Biden y él me contestó, y luego viene ya el secretario de Estado y se aclaran las cosas y ya el tono pues es otro. Y todavía alcancé a decirle, porque no me he podido quedar callado, de que estaba seguro que no eran ellos, de que no fue el presidente Biden, no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso. En nuestra relación ha habido sinceridad y siempre lo primero que me dice es: la relación la mantenemos en un pie de igualdad. Yo respeto la soberanía de México. Y el señor Blinken vino y me dijo lo mismo y me trajo ese mensaje del presidente Biden, y eso lo agradezco. Entonces, ¿en dónde está esa actitud hostil o contraria a nuestro gobierno? Pues en los opositores que quisieran, ya con esta creo que son 3 o 4 veces que va a ser lo mismo, que se frotan las manos, que quisieran que haya pleito.
Entonces, no es que se haya llegado a la conclusión de que un tema técnico no se podía tratar de abordar o disolver. Es que no con es un asunto discurso. técnico, es un asunto político, ¿sí? Porque no existe ningún fundamento. Nosotros no vamos a permitir, mientras estemos aquí, que haya injerencia de un país extranjero en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Y no hay tampoco ese interés de parte del presidente Biden. Y nosotros queremos y coincidimos de que hace falta mantener o que debemos de conservar una buena relación que nos conviene a los dos países, a los dos pueblos, que no nos podemos pelear. Que una cosa pues es Raimundo Riva Palacio y Castañeda y Denis Dresser, Sarucán y algunos traficantes de influencia, porque ni siquiera empresarios son, de México, ¿no? Corruptos. Esa es una cosa. Y otra, pues la relación entre nuestros pueblos. Y la importancia que tiene nuestra relación en lo económico, en lo comercial. Deben de estar molestísimos porque la inversión estadounidense en México es récord. El comercio de bienes en este año ya está cerca de 400,000 millones de dólares. Y cada vez hay más inversión. Hasta el New York Times ayer dice, aunque hay preocupación por el gobierno nacionalista de México, Estados Unidos está considerando como estratégica la relación económica con México para consolidar la región frente a la competencia mundial. Pues claro, así es. Y el señor Blinken lo dijo. Y es un acuerdo de integración con respeto a las soberanías de nuestros países en América del Norte. Lo mismo con Canadá. No tenemos ningún problema. No, se mantienen las consultas, pero no era eso pues, lo esencial. Es un asunto político y es llamarlo de manera sutil. Es un asunto politiquero, una intriga vil. O sea, es que estos adversarios nuestros están desesperados y resultaron no buenos opositores. Lo que aquí Elizabeth muestra, pues, son muy obvios, elementales. Son hasta nuestros apoyadores. Ya nos ayudan. Entonces, ¿por qué se tuvo en primera instancia la intención de responder de un militar directamente al gobierno? Porque pensábamos de que era un asunto de gobierno y además porque venga de donde venga, mientras se aclara, pues no está de más dejar de manifiesto de que México es un país independiente, para que nadie se acostumbre, porque pasaron muchos años y entraban a México como querían, se metían hasta la cocina, acuérdense de lo de Rápido y Furioso y de muchas cosas, hasta corporaciones, agencias, decidían, opinaban, pero pues no era culpa de ellos, era culpa de la sumisión de los gobiernos de México. Entonces, tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo, en especial con el gobierno de Estados Unidos, pero es una relación de respeto. Y celebramos que el presidente Biden esté en esa tesitura. Y estamos muy bien. Incluso, el mismo embajador ayer lo explicó, pero aun cuando se informe, mañana vamos a leer, hoy mismo, ¿no? Lo contrario, lo opuesto. Pero como somos nosotros perseverantes, vamos a seguir respondiendo. Gracias, presidente. Buenos días, Emilio Ibrahim del Quintana Roo MX. Presidente, sobre el Tren Maya y la zona Maya, ayer explicaba sobre unos pasos, digamos, unos puentes que evitarían que el tren pise las superficies donde están las cavernas. Sería muy bueno ver o mostrar a las estructuras de ingeniería, porque hay una campaña muy intensa en Quintana Roo de los ambientalistas que se están metiendo a las cavernas, salen con videos, muestran que ahí están las máquinas y hay un constante posicionamiento todo el tiempo de estos temas, aludiendo que van a destruir las cavernas y como metiendo estos temas. En Quintana Roo estos temas de las cavernas, la arqueología de todos los restos son muy importantes, entonces la gente, pues muchos se las creen, ¿no? Porque aparte son personas que han trabajado mucho tiempo en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, estos puentes que anunció ayer como que desmontan toda esta narrativa y quisiera saber si en algún momento nos puede enseñar cómo viene la ingeniería en esos trazos en el Tren Maya, señor presidente. Sí, te va a mostrar, pero ahora no hay trabajos de construcción en el tramo. Sí, se abrió la brecha, nada más. Entonces se están haciendo los estudios geológicos para ver qué hay abajo. No se terminan todavía los estudios, se está trabajando sobre eso. Entonces la decisión es que donde haya ríos subterráneos, cenotes, se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos, para que se entienda más. Entonces, en la parte firme se van a poner los cimientos y se van a poner losas para que pase el tren arriba. Y abajo, pues se protegen los ríos, se protegen los cenotes y son pasos de fauna. Eso es lo que estamos haciendo. Yo vi seguramente lo que tú estás explicando ahora de un opositor, que yo les llamo pseudoambientalistas porque lo son. No creo yo que viviendo en Quintana Roo, en esa zona, no se hayan dado cuenta de la destrucción que hizo Calica o Xcaret y que de repente le salió ahora, ¿no? De fervor por la defensa del ambiente. No, son otros propósitos. Y la gente sí quiere el Tren Maya. Mire, ¿por qué no pones un video?
una foto del Face del fin de semana de hace 10 días, porque es lo único que se ha hecho hasta ahora. Ya quisiera yo que se avanzara más, pero están haciendo precisamente el análisis de cómo está el subsuelo. Están trabajando sobre eso. Cuando tengamos el proyecto completo, se va a exponer. Pero esa cueva que se mostró ayer, pues todavía no está considerada de que se va a pasar por la cueva, o sea, ni por los cenotes, ni por nada. O sea, los van a esquivar, van a pasar por arriba de ellos, no los van a tocar, ¿no? Esa es la respuesta, digamos, a todos los movimientos en este momento que hay de... Sí. Y más elevados. Mire, esto es lo único que hay, no hay más. Entonces, los cenotes que pueden haber, vamos a suponer de que aquí hay un río que pasa, pues terraplén, a ras de tierra, y te brinca, viaducto, segundo piso. Originalmente, yo era de la idea, lo que pasa que se quiso tomar en cuenta la opinión de los hoteleros, siempre queriendo ayudar y escuchando, de no pasar cerca de los hoteles, además para no afectar mucho mientras se construía la obra. Pero yo era de la idea de hacer lo que hicimos aquí, con los segundos pisos, en el mismo derecho de vía, donde está la carretera, ahí hacer el segundo piso, y además se iba a tener este verde y aquel azul turquesa. Pero entonces se decidió, vámonos hacia atrás. Además, entre más cerca de la playa, más cenotes, más zonas bajas. Entonces, por esa decisión, o sea, nos demoramos por el cambio de trazo y se nos vino la avalancha. O sea, el cambio de trazo es derivado de que los empresarios quintanarroenses, los hoteleros que están en la zona, manifestaron que no pasara por la Quisimos ayudar porque manifestaron de que pues ellos tienen sus terrenos atrás, está la orilla, la playa, por lo general los hoteles están a la orilla de la playa, y atrás están terrenos como estos, que también son de ellos, o sea, tienen, qué sé yo, 1,000, 2,000 metros de playa, y hacia atrás tienen 10 kilómetros, pero lo que tiene más valor es lo que está a la orilla. Entonces, como la carretera pasa muy cerca de la orilla, el planteamiento fue, a ver, córranse, y entonces dijimos, está bien. Y no, porque pues estaban acostumbrados a mandar. Es increíble el poder de esta gente. Y en toda esa zona se ha permitido la destrucción con impunidad. ¿Por qué no vuelves a poner calica? Esto está en Playa del Carmen. Es la zona turística más importante. El corazón de la Riviera Maya. ¿Mande? El corazón de la Riviera Maya. Es el corazón de la Riviera Maya. Y zonas arqueológicas. Y nadie se opuso. Incluso los permisos los dieron en la época de la señora Caravia. Miren eso. Esto es destrucción. Miren. Y Greenpeace hizo algún comunicado. Y saben que el material, a ver si está el puerto ahí, se los llevan, es un banco de material, y usan el material para las carreteras en Estados Unidos. Sacar esta arena del paraíso para construir carreteras en Estados Unidos. Además, en toda esa zona hay vestigios arqueológicos. Cuando el INAH hizo una inspección de una autorización, nada. Ah, mire, está el barco cargando y se va a Estados Unidos. Bueno, pero les vamos a ver si no tienes, de una vez vamos a mostrar porque me estaban pidiendo lo de Xcaret. ¿Sí? En lo de Calica, rapidísimo, la presentación de Paseo Xcaret, ahorita que han estado ustedes haciendo el trazo del tren, han encontrado muchísima vida prehispánica, o sea, muchos vestigios, ¿no? Sí. Han hecho, creo que, el mayor hallazgo de encuentros en mucho tiempo de la historia. Calica, seguramente, pues ahí había muchos vestigios. ¿Habrá manera de saber qué destruyeron? ¿No hay una investigación al respecto de esto? Dejaron un sitio arqueológico rodeado, ahí donde está el barco, sí, ahí, cerca de ahí. Por eso ahorita lo pongo. Mira, este es un parque. Miren, esto está abajo de la tierra. Miren. Cenotes 8. Nada. Obvio que no estaba así. Esto ya está hecho, está construido abajo. Es una ciudad abajo. Está modificado, ¿no? Sí, completamente. Pero ahorita van a ver hasta un edificio, a ver si está ahí en ese. Todo eso, obvio que se va a llenar de agua en su momento, ¿no? Son los ríos, un templo construido abajo. Los que conocen Xcaret es muy parecido bastante a lo que parecido. Lo que pasa en Xcaret, o sea, está modificado también en Xcaret desde la zona ya de Quintana Roo. Muy parecido. ¿Ya? Pero, afortunadamente, pues tenemos ahora, ¿no?, posibilidad de estar informando a la gente y contamos con el apoyo de todos los pobladores. Se han hecho todas las consultas, hemos cumplido con todos los procedimientos legales, no procedieron los amparos, no. Puede ser, pero
Sí, Hablan de uno en el tramo 5 Sur, 5 Sur, hablan de uno precisamente por donde está la zona esa que encontraron en la ruta de los cenotes de Puerto Morelos, hablan de uno. Yo no lo he visto, pero hablan de... Yo tengo la información que ya están todos los amparos resueltos y ya tenemos también todas las vías, todos los estudios de impacto ambiental autorizados, todas las consultas a la gente que se han realizado, todas, y desde luego el apoyo de la gente, que les agradezco mucho. Presidente, en la parte de la zona maya, en su pasada visita, se difundió una nota de que iban a empezar a hacer también universidades Benito Juárez en las zonas mayas como tal, donde realmente se necesita, el municipio de Lázaro Cárdenas, que creo que ocupa una universidad, por Felipe Carrillo Puerto está el tecnológico, pero bien José María Morelos, por ejemplo, ya el acceso a las universidades está lejano, ¿no? Y todas estas zonas, comunidades mayas que nos rodean. Preguntarle, señor presidente, si era real lo de que van a poner universidades de Benito Juárez ahí, o fue una noticia que difundieron falsamente, y preguntarle que en caso de que sea falsa, pues si puede haber una universidad en esa zona. No, sí se está trabajando ahí, incluso hay una escuela originalmente se planteó una normal, rural, en la zona rural de Carrillo Puerto, más hacia Morelos. No sé si podemos preguntarle a Raquel Sosa, yo creo que ya está funcionando, ya tenemos en la universidad. Ahí hay un amigo, maestro, que ha estado en los pueblos más pobres de América Latina, ha estado en África, se llama Julio, su apellido ahorita no recuerdo, se casó con una mexicana y pues todos sus hijos han estado viviendo en comunidades y tienen un modelo de educación que significa pues tener una escuela de tiempo completo. Se inauguró, sí, la universidad. Él es especializado en educación básica, se han dedicado, son apóstoles de la educación, se han dedicado a eso, a la enseñanza. Entonces, como no hay organización, no hay escuelas con maestros en todos los grados de organización completa, lo que hacen es que escogen una comunidad estratégica, ahí hay una escuela con todos los grados, con todos los maestros, al mismo tiempo hay albergue, hay alimentación, traen a las niñas, a los niños de las comunidades cercanas, vinculan la educación a las actividades agrícolas, forestales, es una educación muy cercana a la vivencia de los niños, de las niñas, y los fines de semana van a sus casas con sus familias. Entonces, ellos nos están ayudando para reproducir este modelo, porque hay muchísimas escuelas, miles de escuelas, en donde 2 maestros atienden los 6 grados. Entonces, estamos trabajando en eso, pero ya se está ayudando. Miren, para mí, si no fuese yo como soy, si no fuese yo perseverante, frente a tanta oposición, bueno, no estaría aquí. Pero cuando enfrento estos desafíos, me pongo a pensar, ¿no? Entonces, bueno, dejamos el tren hasta Tulum. O sea, Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Tulum, Cancún, Tulum y el nuevo aeropuerto. Y el tramo, que son 2, Tulum, Chetumal. Y Chetumal, Escárcega, dejamos el proyecto. Porque son muchos obstáculos. Pero ¿cómo voy a aceptar eso? Si precisamente en Quintana Roo, donde más se necesita, es de Tulum a Espujil, a los límites con Campeche, porque son 2 Quintana Roo, el Quintana Roo del norte, de la Riviera Maya y de Cancún, y el Quintana Roo de Felipe Carrillo Puerto, de Morelos, que es uno de los municipios más pobres, no solo de la península, sino del país. Es Bacalar, es Otompe Blanco, es Espujil. ¿Podría yo decir, a ver, ¿para qué me fatigo más que Zapalenque? Esto ya va avanzado. En términos generales, ya llevamos como un 70%, 65%, 70%. Ya estamos haciendo los trenes, todo esto. ¿Qué es el problema? Aquí es donde tuvimos el problema. De aquí, aquí. Porque aquí está, ya habíamos dicho, aquí está el dinero. Bueno, pues ya lo resolvimos. Nos atrasamos con los amparos, pero ya se resolvió. Y aquí ya se empezó a construir el nuevo aeropuerto. Entonces podríamos decir, hasta aquí. Aquí, además, es doble vía. Todo esto es eléctrico. Imagínense el ahorro en gases que se van a evitar, porque no se van a utilizar diésel, sino son trenes eléctricos, pasajeros y carga. Lo que vamos a ahorrar de contaminación. Desde aquí todo es eléctrico, todo. El proyecto es eléctrico hasta acá, pero porque ya amenazando, ¿no? Más unos que aprovecho para mandarles el recado, unos de por aquí que quieren, sí te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, me vas a dejar que yo fraccione la reserva. Les mandé a decir, ¿y de qué quieren su nieve? ¿Sí? Tú conoces bien eso porque has estado trabajando aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, me están condicionando, les dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva. No. Entonces, si yo no fuese terco, perseverante, diría hasta aquí. Y de aquí para acá, ya no, queda como proyecto. Pero precisamente de aquí que es la raya de Quintana Roo con Campeche, es donde hay más abandono, más pobreza,
Y aquí está nada más ni nada menos que Calakmul, que cuando se conozca Calakmul, pues es conocer una maravilla de arte y de cultura mundial, única. Entonces, pues no me voy a dar por vencido. Y aprovecho también para mandarles el recado a los de aquí. Aquí tiene indebidamente, aquí está Punta de Pájaro, vamos a hablar de política también, porque todo esto está vinculado. Aquí tiene una casa Roberto Hernández. Con pista aérea y todo, ¿eh? Con pista de aterrizaje, sí, en la reserva. Sí. Cuando gana el presidente Fox, nada más que ahora anda dedicado a otras cosas, se va de vacaciones aquí, a la casa de Roberto Hernández. Sí, ya eso lo dieron otros, nosotros no. Ya esto no puede, eso tiene que cuidar. Son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar. Pero así está lo del tren. Bueno, ahí en Felipe, en la parte de Tulum, precisamente en el ejido Pino Suárez, Roberto Hernández tiene como asignadas como tal vez unas 50 parcelas como ejidatario, sí, ¿no? A pesar de ser banquero y tener esa casa, sí, ¿no? Pero bueno, ahí eso ya lo hemos dicho aquí. Salinas, esto es para los jóvenes, ¿no? Salinas reformó el artículo 27 de la Constitución. No hubo las protestas que hay ahora y puso las tierras ejidales al mercado. Y ahora grandes banqueros, grandes empresarios son ejidatarios con miles de hectáreas porque compraron las tierras que antes no se podían vender. El ejido no se podía vender, lo convirtieron en mercancía y entonces hay quienes tienen miles de hectáreas en todo el país y eso es lo que se conoce como neoliberalismo, que nosotros, porque esto ya desgraciadamente sucedió, le llamamos neoporfirismo, porque fue lo que sucedió en la época de Porfirio Díaz. Esta isla está aquí. Sí. Isla Blanca, ¿no? Ah, no, Cozumel. Cozumel. Era del hermano del maestro, Justo Sierra, concesionada por Porfirio Díaz. Y estos terrenos nacionales también eran de un hijo de Bernardo Reyes, también en el Porfiriato. Y para despojar a los indígenas, aquí está Acumal. Este pueblo lo quemó Victoriano Huerta antes de la quincena trágica, porque mandaban a los militares a formarse reprimiendo indígenas mayas, como los mandaban a los pueblos yaquis y a todo el país para quitarles las tierras. Pero eso es para los jóvenes y ojalá se siga promoviendo la lectura y yo me adhiero al apoyo a Paco Ignacio. Les voy a contar, cuando hicimos la colección 21 para el 21, para conmemorar los 200 años de independencia, nos tocó definir qué libros, fueron 1 millón de libros, se iban a imprimir. Entonces, variados, de historia, de literatura, básicamente, todos vinculados a la grandeza cultural de México, ¿no? Entonces yo le propuse a Paco, digo, un libro que debe de estar en los 21 es el tuyo, el de Temporada de Sopilotes, que es un libro magistral. Y su respuesta fue, no, yo no voy a publicar en el fondo un libro mío, o voy a reeditar un libro mío. Entonces, que cuando hacen esa nota, pues olvidan quién es Paco Ignacio Taibo. 2, su hombre íntegro y sin duda uno de los mejores escritores de este país, recomendadísimo. Su libro, al que quiera conocer qué fue el movimiento de reforma, la segunda transformación, les recomiendo sus 2, 3 tomos del libro Patria. Y aprovecho ya que estamos aquí defendiendo, no hace falta porque ellos se defienden bien, pero expresando nuestra solidaridad, quiero aprovechar también para manifestar mi solidaridad, todo mi afecto a Héctor Vasconcelos. Miren, independientemente de que es hijo de José Vasconcelos y que lo ha honrado, además es doctor en letras en Harvard, como si fuese poco, músico, pianista, hombre culto. Bueno, pero lo mejor de Héctor es que es un ser humano excepcional, un amigo entrañable. Yo lo quiero muchísimo, mucho, porque es consecuente, es educado, es un hombre bueno, porque no se puede a veces decir así de todos. Consecuente, algo que no saben es que Héctor estuvo durmiendo en el suelo cuando la resistencia a la privatización del petróleo. A mí me dio un infarto en ese entonces y fueron, de todas maneras, muchos ciudadanos a defender el petróleo y uno de ellos era Héctor. Y es excepcional, ¿no? Es un gran amigo, un ser humano extraordinario. Entonces fue ofendido y no lo merece, porque pues él no es polemista así vulgar, no, es un hombre correcto. Entonces desde aquí le mando un abrazo a Héctor, cariñosísimo. Para saber si, para terminar, ya hay sustituto de Leti o quién quedó encargado de Leti Ramírez en Atención Ciudadana, sobre todo. ¿Quién es? Y también preguntarle si me autoriza con Pablo Gómez, porque tenemos nada más que cruzar ya una información de lo de fútbol con él para cuadrar ya lo que tenemos. Porque las personas me escribe que sí. Tengo pendiente lo tuyo, tu exposición aquí. Entonces, nada más me falta Pablo Gómez y ya, si me autoriza a platicar con Pablo Gómez el día de hoy. Con Jesús. Y hoy que se da a conocer el nombre de la compañera, ¿sí? Gabriela Romero, ha estado trabajando siempre en Atención Ciudadana. Sí, pero les van a dar sus antecedentes. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Para guardar energías, pilas,
Así se dice en el béisbol ahora que estamos en la final. Guarda. Vienen ya están llegando los invitados para mañana. De todas maneras, nos vamos a ver mañana aquí. Vamos a estar. Ya están llegando todos nuestros invitados. Ya se reconfirmó lo de la participación de los Tigres del Norte. Sí, viene Evo. Ya están aquí el papá, el hermano de Julian Assange. Viene la familia de César Chávez, que sus hijas, sus hijos. Viene Mújica. No, el presidente Modi no viene. Vienen los Luther King, la familia. Pues son los invitados. Y yo invito pues a la gente, nada más es cosa de que haya lugar, porque sí pienso que van a estar muchos, porque llevamos 2 años con gritos virtuales. Pues eso va a ser interesante porque nos vamos a ver en la plaza. Es el festejo cívico más importante de nuestro país. Es extraordinario. Pues es la reafirmación de nuestra independencia. Y no sé de otro país en donde se grite y haya respuesta del pueblo. No sé, a lo mejor en otros países, pero es una tradición patriótica única, excepcional. Y siento que ahora hay mucho fervor cívico. Siempre en estas fechas, los que tienen más edad recuerdan que se reúne la familia. Siempre, cenas, desde las más suculentas hasta las más modestas, pero la familia, juntos, en las colonias, en los barrios, así era, y es. Pero en los últimos tiempos, pues imagínense que querían borrar la historia, no querían que se conmemorara nada, se dedicaron inclusive a cuestionar a nuestros héroes, a encontrarles defectos, a Hidalgo y a Morelos y a Juárez y a todos nuestros héroes, los padres de nuestra patria, porque les molestaba eso, porque son pocos los países en el mundo que tienen una historia como la nuestra. No solo es grandeza cultural, es grandeza histórica. Con todo respeto, ¿dónde están los Hidalgos? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están las Josefas Ortiz de Domínguez? Las Leonas, Vicarios, los Vicentes Guerreros. ¿Y dónde están los Juárez? ¿Y dónde están los Maderos? ¿Y dónde están los Villas? ¿Y dónde están los Zapatas? ¿Y dónde están los Lázaros Cárdenas? Y Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? Y Catarino Garza, y los héroes anónimos. ¿Dónde? Este es un país extraordinario, con una historia única. Por eso yo no sé por qué se subordinan y les gusta a algunos someterse y aceptar el papel de vasallos, habiendo nacido en un país de mujeres, de hombres libres, grandes, gigantes, excepcionales. Ya, ¡viva México!